Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Canales y en esta ocasión vamos a continuar sumergiéndonos en el fascinante mundo de Docker. En esta ocasión vamos a implementar un contenedor con un motor de base de datos relacional que será MySQL. Vamos a implementar un esquema de base de datos. Vamos a crear una tabla. Vamos a insertar algunos registros y luego vamos a generar una copia de seguridad o backup de todo el esquema de la base de datos para luego poder importarlo en otra base de datos. Vamos a empezar entonces a ello. Vamos a necesitar una carpeta en nuestro entorno local. En este caso voy a crear la carpeta MySQL Data dentro de mi disco C. Esto nos va a ayudar para el tema de la persistencia de datos. También vamos a necesitar Docker Desktop como interfaz gráfica de Docker, así como también estar logueados a nuestra cuenta de Docker Hub. Esto nos va a permitir interactuar con Docker Hub. También vamos a necesitar una interfaz de línea de comando. En este caso será PowerShell, ¿ok? Y luego también vamos a necesitar una interfaz gráfica para la gestión de la base de datos, que será MySQL Workbench. Pues bien, vamos a iniciar y para ello vamos a implementar el contenedor. Utilizaremos Docker Run-D para que la ejecución se haga en segundo plano, -V para sincronizar la carpeta del entorno local con la carpeta del contenedor, -P para determinar los puertos de conexión entre el host o entorno local con el contenedor. --name lo utilizaremos para darle un nombre específico al contenedor, será MySQL-db. -E para configurar variables de entorno. En este caso, vamos a determinar la contraseña. Y luego hacemos referencia a la imagen. MySQL en la versión 5.7. Así que pulsamos Enter y empezará a descargar la imagen. Luego se procederá a desempaquetarlo y terminando este proceso, tendremos implementado nuestro contenedor para poder continuar. ¿Ok? Vemos que ya se ha implementado el contenedor. Vamos a hacer un clear para limpiar pantalla. Vamos a validar que el contenedor esté funcionando por interfaz graph, por línea de comando. Docker Container ls. Vemos que ya está en actividad el contenedor. Ahora vamos a acceder, ¿ok?, a MySQL a través de líneas de comando, ¿ok? Para ello utilizaremos docker exec-it MySQLDB, que es la referencia al contenedor, MySQL-p, que es para conectarnos al entorno de MySQL. Nos pide la contraseña, ¿okay?, que hemos asignado como variable de entorno, y como vemos ya estamos dentro de MySQL. Para listar los esquemas de base de datos actuales, escribimos show databases, punto y coma, y pulsamos Enter. Como visualizamos, tenemos los esquemas predeterminados de MySQL, ¿ok? Vamos a limpiar pantalla, ¿ok? Perdón, vamos a salir de aquí, vamos a limpiar pantalla, y ahora vamos a utilizar nuestro entorno gráfico, que es MySQL Workbench,
para poder conectarnos al motor de la base de datos en el contenedor. Creamos una nueva conexión. Le voy a colocar MySQL-Docker. El hostname es el valor predeterminado en el puerto, el 33060, que he especificado al momento de implementar el contenedor. Vamos a hacer un test de conexión. Ingresamos la clave que hemos creado. Ok. Le damos OK y vemos que la conexión es correcta. Nos conectamos al motor de la base de datos desde MySQL Workbench y como podemos apreciar ya estamos conectados. ¿Ok? Desde aquí vamos a crear entonces nuestro esquema de base de datos. Para ello vamos a utilizar Create Database DB Ventas, que es lo que vamos a implementar. ¿Ok? Vamos a ver si podemos acercar un poquito las líneas para que se pueda ver mejor. Ejecutamos Create Database DB Ventas. Vemos que es correcto. Actualizamos en el panel de esquemas. Ya tenemos a DB Ventas. ¿Ok? Vamos a crear ahora la tabla. En este caso, vamos a crear una tabla llamada cliente que va a tener los campos código, nombre, apellidos, DNI, email, estado. Seleccionamos, ejecutamos. Ok, nos dice que no puede crear la tabla porque la base de datos aún no está en uso. Perfecto. Vamos a agregar aquí la sentencia para poner en uso la base de datos. Ya está en uso. Vemos que está incluso en negritas, resaltado. Ahora procedemos a crear la tabla. Ahora sí ya está correcto. Actualizamos aquí en el panel de esquemas. Ya podemos verificar el esquema, la tabla. Y ahora vamos a proceder a insertar registros. En ese sentido, pues vamos a utilizar insert into, nombre de los campos, values, y vamos a agregar un dato por cada columna de esta tabla. Vamos a ejecutarlo, ¿ok? Vamos ahora a validar que nuestra tabla o en nuestra tabla se hayan insertado correctamente los registros. Ejecutamos, select asterisco from cliente y vemos que ya tenemos los registros. En esta ocasión tenemos 10 registros. Muy bien. Ahora, como podemos apreciar, ya tenemos el esquema de la base de datos, ya tenemos la tabla, ya tenemos los registros. Vamos a proceder ahora a crear nuestro backup. Para crear nuestro backup, vamos a utilizar nuestro terminal. En nuestro terminal vamos a acceder primero al contenedor. En el contenedor vamos a escribir docker exec espacio -it -mysql -db, que es el nombre del contenedor, y luego colocamos batch, ¿ok? Pulsamos un enter y ya estamos dentro del contenedor. Dentro del contenedor, ¿ok? Vamos ahora a generar o a ejecutar esta sentencia para generar el backup. MySQL dump, que es una utilidad del mismo MySQL, -u por el usuario root, -p por el password que vamos a escribir luego. Ponemos el nombre de la base de datos de la cual vamos a generar el backup. Vamos a direccionar dentro de una carpeta del contenedor donde se va a ubicar el archivo de backup generado y luego, en este caso, pulsamos Enter. ¿Ok? Nos pide el código. ¿Ok? Y listo, ya se ha generado el backup. Para validar que se ha generado el backup, nos vamos a nuestra
carpeta MySQL Data, que tiene sincronizado la persistencia de datos, ¿ok? Visualizamos que hay una carpeta de ventas. Dentro de esta carpeta de ventas están los archivos físicos de la base de datos, ¿ok? Pero también visualizamos dentro de la carpeta de persistencia que vamos a encontrar el archivo bk-ventas.sql. Este es el archivo de backup generado, ¿ok? Quiere decir que hemos logrado generar nuestro backup de la base de datos. Pero bien, vamos a validar ahora que este backup tenga toda la información, todos los elementos del esquema de la base de datos de ventas. Para ello, volvamos a nuestro PowerShell. Vamos a limpiar la pantalla, ¿ok? Vamos a crear ahora una nueva base de datos. Para ello, vamos a acceder a MySQL desde el contenedor, ¿ok? Ya estamos en MySQL dentro o accediendo desde el contenedor. Vamos a crear un nuevo esquema de base de datos a fin de poder implementar o importar allí los objetos de dbventas. Para el ejemplo, le vamos a poner dbcompras, ¿ok? Esto lo estamos haciendo desde el terminal, pero o desde el PowerShell. También podríamos haberlo hecho desde MySQL Workbench, ¿ok? Ya hemos creado el nuevo esquema, ¿ok? Vamos a poner en uso la base de datos. Le ponemos use db compras, ¿ok? Esto de acá va junto. Perfecto. Ya tenemos en uso la base de datos db compras para mostrar si hemos creado correctamente la base de datos. Ponemos show databases, ¿ok? Databases y ejecutamos. Vemos que el motor tiene la base de datos dbcompras y también tiene la base de datos dbventas. La diferencia entre ambas es que dbcompras no tiene ningún elemento dentro de ella. La única que tiene elementos es dbventas, ¿no? Que habíamos creado allí la tabla clientes con algunos registros. Pero bien, como tenemos en uso la base de datos dbcompras, ¿ok? Vamos ahora a ejecutar nuestra línea de comando para poder importar. Para esto, nosotros utilizamos la sentencia source, hacemos un direccionamiento a la carpeta donde se encuentra el archivo de backup generado, ¿ok? Y vamos a pulsar Enter. Vemos que ya se ha ejecutado y dentro de los resultados vemos que se ha generado los elementos. Para validar que se han generado los elementos que son heredados de la base de datos de ventas, ¿ok? Vamos a ponerle un show tables, ¿ok? Primero vamos a validar la base de datos que hemos puesto en uso. Select database, abre, cierra paréntesis, .com. Select Database nos muestra el nombre de la base de datos activa, el nombre de la base de datos en uso. Show Tables nos va a permitir mostrar las tablas que tiene implementado este esquema. Vemos que ya se ha implementado clientes. Vamos a verificar si se han insertado los registros. Select asterisco from clientes, ¿ok? Y pulsamos Enter. Como podemos observar, también ya tenemos la tabla y también tenemos los registros. Si nosotros queremos verlo a través de interfaz gráfica, nos vamos a MySQL Workbench, actualizamos el panel esquemas y podemos visualizar que tenemos la base de datos dbcompras
la base de datos de ventas, el esquema de ventas con la tabla clientes, el esquema de compras con la tabla clientes. Quiere decir que hemos logrado nuestro objetivo. ¿Ok? En ese sentido, pues volvemos a nuestro contenedor. Vemos que se sigue ejecutando nuestro contenedor de MySQL. Volvemos a nuestra línea de comandos, que es el PowerShell. Vamos a salir del motor de la base de datos. Vamos a salir del contenedor. Vamos a limpiar la pantalla. Y bueno, por ahora vamos a poner en pausa nuestro contenedor. Docker container stop, ¿no? El poder poner en alto nuestro contenedor, eliminarlo, también lo hemos visto en un anterior video. Docker container stop en este caso, S1, los tres primeros caracteres del ID, pulso un enter, ¿ok? Estamos poniendo en pausa el contenedor, vamos a proceder a eliminarlo, Docker Container RM S1, ¿ok? Ahora vamos a ver la imagen, Docker Image LS, también vamos a eliminar la imagen para un poquito dejar libre los recursos, ¿ok? Docker Image RM, los tres primeros caracteres del ID, pulsamos Enter, hemos eliminado también la imagen, Clear, y vemos que ya no tenemos ningún contenedor, vemos que no tenemos ninguna imagen. Este flujo de trabajo pues es recomendable para poder gestionar, implementar servidores o contenedores con base de datos MySQL. Muy bien, espero que les pueda servir de utilidad este video. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.